Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Fiorella Vilche Zapata. Mi carrera es farmacia. Soy alumna del Instituto Superior Santa Rosa. Voy a hablar el tema sobre la intoxicación por medicamentos nefrotóxicos. La intoxicación por medicamentos nefrotóxicos se refiere al daño renal que ocurre como resultado de la exposición a ciertos fármacos que tienen efectos adversos sobre los riñones. Estos medicamentos pueden causar daño directo a las células renales, alterar hemodinámica renal o inducir una reacción unitaria que afecta el funcionamiento del riñón. Mientras tanto, tenemos que tener en cuenta que hay algunos fármacos o algunos medicamentos que nos ayudan a mantener nuestras células y nuestros riñones, como tanto en nuestro organismo. ¿Por qué se produce? La nefrotoxicidad inducida por medicamentos que se produce por varios mecanismos que incluyen metoxicidad directa. Algunos fármacos pueden dañar directamente a las células de los túbulos renales. Alteraciones hemodinámicas, medicamentos que afectan la perfusión renal, disminuyendo el flujo sanguíneo hacia los riñones. Reacciones inmunológicas. Algunos fármacos pueden desencadenar respuestas inmunológicas que dañan los glómerulos o túbulos renales. Acumulación de tóxicos. Uso prolongado o dosis altas de ciertos medicamentos pueden llevar a la acumulación de sustancias de toxinas a los riñones. Mientras tanto, tenemos que tener en cuenta que son alteraciones y hay algunas que son toxicidad directa, reacciones inmunológicas, alteraciones hemodinámicas, acumulación de tóxicos. La epidemiología. La incidencia de la intoxicación por medicamentos nefrotóxicos varía según la población y el tipo de medicamentos. Es más común mientras tanto, en pacientes hospitalizados, especialmente aquellos que en unidades de cuidados intensivos, pacientes con enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión, mientras tanto que ya tienen compromiso renal, ¿verdad? También en los ancianos, quienes tienen una menor capacidad de eliminación de fármacos y son más susceptibles a la toxicidad. Pacientes polimedicados. Esos pacientes usan conocimiento de múltiples medicamentos que pueden interactuar y aumentar el riesgo de nefrotoxicidad. Mientras tanto, tenemos que tener en cuenta que tenemos para los pacientes hospitalizados, para los ancianos, para los pacientes con enfermedades crónicas y pacientes polimedicados, ¿no? Signos y síntomas. ¿Qué son los signos y síntomas? Los signos y síntomas de la intoxicación por medicamentos nefrotóxicos pueden incluir disminución como la diuresis, oliguria o anuria. También nos proviene el edema. ¿Qué quiere decir el edema? El edema es debido a la acumulación de retención de líquido. Mientras tanto, también tenemos fatiga, debilidad, como debido a la acumulación de toxinas, ¿verdad? Las náuseas. ¿Qué las náuseas y los vómitos
por acumulación de desechos de nitrógenos. Mientras tanto, la hipertensión es la elevación de la presión arterial, como tanto presión alta, presión baja. Alteraciones electrocardiográficos. ¿Qué es? Debido a los desequilibrios electrólicos como hiperportasanía. Mientras tanto, tenemos que tener en cuenta para son los signos y los síntomas. La intoxicación por medicamentos nefrotóxicos pueden variar dependiendo el tipo de medicamentos y la severidad de la intoxicación, pero algunos de los síntomas más comunes incluyen dolor abdominal, cambios en la misión, como aumento o disminución en la cantidad de orina, mientras tanto dolor de cabeza, confusión, etcétera, ¿no? Es importante tener en cuenta que algunos de estos síntomas pueden ser similares a los de otras condiciones médicas, por lo que en fundamental se debe buscar atención médica inmediata. Mientras tanto, tenemos que tener en cuenta esos síntomas, ¿verdad? Si uno tiene algunos síntomas, es acudir inmediatamente para poder tener una buena una buena salud. Mientras tanto, tener pendiente esos síntomas. ¿Qué es el tratamiento? El tratamiento de la intoxicación por medicamentos nefrotóxicos incluye, como ejemplo, suspensión de fármacos, interrumpir el uso de medicamentos causantes. Mientras tanto, también la hidratación, administración de líquidos intravenosos para mantener una buena función renal. ¿Qué es la diarrea? ¿Qué es diurético? ¿Qué es el diurético? Para aumentar la eliminación de orina en casos de sobrecarga de líquidos. Eso nos proviene en el tratamiento, ¿verdad? Mientras tanto, también tenemos la diálisis. ¿Qué es la diálisis? En casos severos, para eliminar toxinas acumuladas y corregir el desequilibrio electrolíticos. ¿Qué es el monitoreo? El monitoreo es la vigilancia estrecha de función renal y los electrolíticos. Bueno, eso nos da a entender que tenemos que tener un tratamiento para nuestro organismo. Nos ayuda a mantener más con el tratamiento que llevamos, tener en cuenta, ¿verdad? Nos ayuda a mejorar nuestra salud, nos ayuda a tener una salud más adecuada. ¿Qué es la prevención y recomendación? La prevención y recomendación que les podemos brindar para prevenir la nefrotoxicidad inducida por medicamentos, se recomienda la evaluación previa, considerar la función renal antes de iniciar el tratamiento con medicamentos, ¿verdad? Como potencialmente nefrotóxicos.
También debemos tener ajuste de dosis adecuada, la dosis según la función renal, mientras tanto del paciente. También tenemos la hidratación adecuada. ¿Qué es la hidratación adecuada? Asegurar una ingesta adecuada de líquidos. Mientras tanto tenemos que tener en cuenta evitar combinaciones peligrosas, minimizar el uso de conocimiento, evitar el uso conocimiento de múltiples de fármacos nefrotóxicos, ¿verdad? También el monitoreo renal, que proviene realizar controles periódicos de la función renal durante el tratamiento. También tenemos que tener en cuenta la educación del paciente, que tenemos que nos brinden la información al paciente sobre los signos y síntomas de la nefrotoxicidad y la importancia de reportarlos inmediatamente. Como tenemos que tener en cuenta de decirles a los pacientes, informar más claro, ¿verdad? Para que ellos tengan ese conocimiento y nos puedan apoyar en eso, y tener un tratamiento inmediato, ¿no? Para en cuenta. Esas son mis recomendaciones y prevención que tenemos que tener en cuenta. Evitar la combinación, el monitoreo, la educación del paciente, ajuste de dosis y la hidratación adecuada, la evaluación previa y muchas que se pueden ver, ¿verdad? Esos son lo que en mi caso de la nefrotoxicidad tenemos que tener ese adecuado. Muchas gracias. Esto es todo. Gracias.